Apago el WhatsApp un momento, así no hay interrupciones. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a un curso eh, que es de resonancia cardíaca, que está destinado a médicos cardiólogos, que van a ser la mayoría, y técnicos que hagan o no previamente reso cardíaca, así que van a tener que tener cierta paciencia porque no está hecho ningún curso hasta ahora, estuvo hecho solo para médicos, o sea, no estuvo hecho para eh, los dos personajes que hacen esto, los cardiólogos y los técnicos. O hay cursos para técnicos o hay cursos para médicos. Y para las dos personas es complicado porque hay que barajar conceptos básicos que son para el médico y conceptos básicos que son para el técnico, y bueno, eso va a hacer que tratemos de hacerlo y me preguntan las dudas que tengan. Bueno, ¿todos ven la presentación? Sí. Este es el programa que vamos a tener. Van a ser 8 clases, de las cuales son 7 de temas que vamos a hablar, y uno es un examen en el cual en el mismo examen vamos a responderlo entre todos y tener la resolución del examen en el mismo momento. Las primeras 3 clases son de secuencias, anatomía, de las secuencias más importantes que vamos a usar, y las otras 3 clases son de casos, lo más emblemático que se ve por resonancia. Vamos a hacer después casos, que es lo más divertido tal vez, y después el examen, ¿sí? Terminando el 7 de diciembre, en la previa, a armar el arbolito. Así que bueno, esto, clic. Esta es una frase de la filosofía hermética que me gustó porque es muy flashera, porque después que muchos de los que están acá son cardiólogos que hacen imágenes, hacen eco puntualmente, y después de ver resonancia, eco les va a ser muy fácil y van a poder integrar lo que hasta ahora veían como una imagen en ver mecanismos, en realidad, ver mecanismos de fisiopatología, y los técnicos que hasta ahora veían imágenes de cosas estáticas como cerebro, columna, abdomen, de repente tienen que enterarse y encontrar variables fisiológicas que van a hacer que cambie el seteo de lo que tienen que adquirir. Así que les va a cerrar todo, esperemos, es el objetivo de esto, para que puedan entender un poco por qué se forma la imagen que se forma, cuáles son las amenazas que tenemos que hacen que la imagen no sea como uno la espera, y tratar de anticiparse a eso y corregirlo, ¿sí? Son artefactos que siempre están atentando para que el estudio salga pésimo, y tenemos que identificarlos y eliminarlos. Bueno, así que bueno, este es el disclaimer que les comentaba antes, que tanto técnicos como médicos tienen fortalezas y debilidades, y cada uno va a tirar de la soga en la debilidad que tengan. Los técnicos vamos a hacer un poco más hincapié ahora de lo que es anatomía, fisiología, viéndolo con imágenes de resonancia, y los médicos, cuando hablamos de secuencias, tal vez ahí hacen un poco agua, y el técnico eso la tiene atada, así que tal vez las cosas físicas, que el técnico sabe mucho más que los cardiólogos, ahí bueno, en eso trataremos de hacer ejemplos básicos como para que se entienda, ¿sí? Así que bueno, hecho este disclaimer de donde firman en disconformidad los que quieran hacerlo ahora, vamos a dar por comienzo esto. Básicamente, el corazón, esto es más para los técnicos, está en la cavidad torácica, como todos sabemos, está en una posición anterior. En esta imagen, la única contra que tiene es que esto habitualmente lo vemos al revés. Y los planos ortogonales que usamos, sagital, coronal y axial,
Habitualmente en el corazón no se usan tanto, se usan tal vez en cardiopatías congénitas o para el estudio de la patología del ventrículo derecho, donde se hacen series de cortes axiales porque uno quiere ver cómo se mueve el ventrículo derecho más que los cortes que hacemos de ventrículo derecho. Y en cardiopatías congénitas queremos ver dónde se conectan tubos con otros tubos, dónde hay anastomosis, uniones de cosas con cosas, y en eso no hay nada mejor que un corte axial, ¿sí? Para el corazón, fíjense que estos son 8 corazones que hice en la última semana, y todos tienen distintas angulaciones con respecto al cero, que sería desde la columna, desde el cuerpo vertebral hacia arriba. Así que todos los corazones están siempre inclinados. Puede ser muy poco inclinados como este o muy inclinados como este, pero en general siempre van a ser cortes oblicuos. De hecho, cuando los cortes que hagamos van a ser cortes en base a la anatomía cardíaca, en base a las cavidades cardíacas, todos van a ser oblicuos, así que el técnico no tiene que decir es un corte oblicuo, porque ya de por sí todo lo que estamos viendo es oblicuo, ¿sí? La nomenclatura de los cortes va a pasar por las cantidades de cavidades que se vean y cómo si es un eje largo o es un eje corto, pero eso lo vamos a ver más adelante, no les hago spoilers de la clase, auto-spoilers de la clase. De la vista anterior del corazón, vemos que hay una cavidad con una pared más gruesa, que es el ventrículo derecho, que es lo que estamos viendo adelante, y el ventrículo izquierdo, que es el que realmente tiene la cavidad de mayor espesor. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a poder ver esto que digo. Esta es una imagen de T1, es una imagen estática. Preguntas que quieran hacerme, tienen el chat ahí y me preguntan, ¿sí? El T1 es una imagen estática, quieta, quiere decir estática, en la que la grasa se ve blanca y se invierte la intensidad de la sangre como para que lo que esté moviéndose en el medio de la cavidad se ponga negro. Negro, negro, ¿sí? Negro tal vez casi como el aire, mientras el músculo se va a ver más gris. Pero lo más importante de esto es que la grasa se ve blanca, y eso es algo útil porque toda estructura que querramos ver si hay grasa, tenemos que hacerle un T1. Yo médico, yo técnico, tengo un paciente que tengo que ver algo en el que participa la grasa, por ejemplo el pericardio, está interpuesto entre una grasa epicárdica y una grasa extracardíaca. En ese caso, patología del pericardio, tengo que hacer un T1, ¿sí? No puede olvidarse el técnico de hacer un T1 porque va a tener mucha utilidad saber sobre qué está puesto. Bien, entonces, a nivel más basal, donde están los grandes vasos, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, y esa arteria pulmonar tiene dos ramas, una rama izquierda que es más superior y una rama derecha que es más inferior. La regla mnemotécnica es arriba a la izquierda, en realidad esta es la izquierda, arriba a la izquierda como el Partido Socialista que nunca gana, y esa rama izquierda es la que vemos, que pasa por acá, y la derecha es abrazada por el callado de la aorta, ¿sí? De modo tal que si hacemos un corte a este nivel, vemos la bifurcación de la pulmonar. Esto es la aorta, cuando queremos medir la aorta tubular, que es lo que sale después de la raíz aórtica, y está las dos pancitas donde salen los senos coronarios, donde salen las coronarias a partir del seno coronario. El resto de la aorta se llama aorta tubular y habitualmente la medimos en la bifurcación de la arteria pulmonar. Y ese callado, que este es el corte axial, este es otro T1 más arriba, ese callado está envolviendo la arteria pulmonar derecha, ¿sí? La arteria pulmonar izquierda, fíjense que no está en el mismo nivel porque dijimos que era más superior que la derecha, ¿sí? Raras veces lo vemos que sea muy poco angulado y vemos el borde superior de la pulmonar derecha
coexistiendo con el borde inferior de la pulmonar izquierda, y ahí sí podemos ver la bifurcación, pero generalmente no están a la misma altura, ¿sí? Así que bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que de esta angulación que tiene el corazón hacia la izquierda y tirando hacia atrás, identificamos una cavidad que tiene una pared más gruesa. Ese va a ser el ventrículo izquierdo, y tiene la pared más gruesa porque tiene que tener la suficiente fuerza muscular como para poder bombear la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Los cardiólogos que quieran ir a tomar un café, el momento es ahora, porque estamos diciendo cosas que para ustedes ya las saben, pero bueno, es preferible que el técnico las sepa si no las sabe hasta ahora. Y lo que tenga una pared finita adelante del ventrículo izquierdo es el ventrículo derecho. Esa pared finita del ventrículo derecho a veces puede ser confundida en la unión con la aurícula derecha, porque los dos tienen la pared muy fina. Entonces, en ciertos cortes uno tiene que ser bastante específico y muy detallista en saber dónde termina el ventrículo derecho y dónde termina la aurícula derecha, cuando uno hace cortes que son axiales al eje mayor. Nosotros los llamamos ejes cortos, que son ejes cortos así, como quien corta un salame cortándolo así transversalmente, coronalmente al salame. Entonces, de ese modo, a veces hay confusiones donde uno no puede identificar bien dónde termina el ventrículo derecho y dónde termina la aurícula derecha. En el ventrículo izquierdo eso no es un problema, porque siempre va a tener una pared más gruesa y la aurícula izquierda va a tener una pared muy fina como la de la aurícula derecha, ¿sí? Así que bueno, ahí estoy tirando tips para ambos. Acá vemos, si sacamos la cavidad anterior, la grasa epicárdica, y vemos las cavidades que están debajo, podemos ver que esta es una vista, un esquema coronal y una vista coronal del mismo T1. Vemos que el ventrículo derecho se comunica con la arteria pulmonar y es más anterior que el ventrículo izquierdo, ¿sí? En este corte, que es bien anterior, vemos que esto es el ventrículo derecho unido a la aurícula derecha, a algo de la aurícula derecha, y vemos la punta del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si vamos un poco más hacia atrás, vamos a ver que ya no hay más ventrículo derecho, vamos a ver aurícula derecha, vamos a ver el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la raíz aórtica. Esta es la porción sinusal donde están las arterias coronarias, la aorta tubular, y acá está abrazando el tronco de la pulmonar, que va a dividirse en la pulmonar derecha e izquierda. Esta es la representación que vemos en una placa de tórax, donde vemos el arco aórtico y la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la pulmonar, el tronco de la pulmonar, y acá, si estuviese esto más desarrollado, vemos el callado, el botón aórtico del callado. Si hacemos un corte, cortando esto así, el tracto de salida, vemos esta imagen del tracto de salida, que es un corte casi sagital, ya no es sagital porque está oblicuado. Acuérdense que la imagen primero que vimos de los distintos ángulos de las oblicuidades que tiene el corazón en el tórax, hace que esto no sea sagital estricto, sino que sea ligeramente oblicuado, ¿sí? Entonces siempre tenemos que buscar, cuando hagamos un corte del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, buscar la oblicuidad en base a un coronal. O sea, a este coronal anterior tenemos que cortarlo ligeramente así, porque por ahí va a pasar la arteria pulmonar. Atrás del tracto de salida está la aorta, y atrás de la aorta está la aurícula izquierda, ¿sí? Detrás de la aurícula izquierda está el esófago colapsado, que acá no lo vemos, y detrás está la aorta descendente, ¿sí? Cuando se hace un eco transesofágico, uno pone la sonda acá como para ver la aurícula izquierda primero, ¿sí? Y después vemos la aorta acá.
Esta es una imagen de T1, ¿sí? Ahora vamos a ver en secuencias de cine, que vamos a ver bien la clase que viene cómo son las distintas secuencias. Vamos a ver en qué se diferencia con esta. Bueno, ahí está, el corte este sale de esto. En la cara posterior del corazón, lo que más nos interesa es la aurícula izquierda, que es la estructura más posterior que tenemos. Detrás de la aurícula izquierda ya está la aorta descendente. Y de esa aurícula izquierda tiene una particularidad que tiene 4 venas, que se llaman venas pulmonares, que desembocan. Generalmente son 4, pero bueno, puede haber una quinta vena, puede haber 3 venas. Lo más común de anormalidad es que haya una vena extra superior derecha, y mientras más anormalidades de las venas, hay más posibilidades que se desarrolle una arritmia muy común de la aurícula izquierda, que es la fibrilación auricular. Una arritmia que siempre nos va a amenazar el estudio, porque son arritmias crónicas, la gente no se muere de fibrilación auricular mientras sea crónica, y pueden atentar a la calidad del estudio. Entonces, sepan que a veces uno pide, un médico puede pedir una resonancia de venas pulmonares para poder hacer un procedimiento que se llama ablación de las venas pulmonares, que es algo que se usa crioablación, con frío, y aíslan eléctricamente el circuito donde surge la arritmia del resto de la aurícula izquierda. Y se pide resonancia cardíaca estrictamente de venas pulmonares, que es una angiografía de venas pulmonares. Y ahí tenemos que identificar bien si son 4, si son 5, si tienen un orificio en común, si tienen ramificaciones precoces, porque eso es todo lo que va a necesitar el electrofisiólogo. Y la proximidad del esófago. Lo que va a necesitar el electrofisiólogo para hacer el procedimiento. Acá, por ejemplo, vemos una vena pulmonar superior derecha extra. Normalmente debiera estar esta, y más abajo la inferior derecha. Y acá hay un ostium común a una vena pulmonar extra, ¿sí? Esta aurícula izquierda es enorme y este paciente estaba en fibrilación auricular. De modo tal que una de las causas de esa fibrilación auricular está asociada a que haya venas pulmonares extras. Del lado izquierdo tenía las venas pulmonares normales. La más común es la vena pulmonar superior derecha accesoria. Si vamos desglosando capas y nos metemos en el corazón a nivel valvular, vemos que entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral. Se llama mitral porque tiene la forma de mitra, que es el gorro que tienen los papas, que tiene 2 hojas. Y también vemos en contigüidad con la válvula mitral la válvula aórtica, ¿sí? La sangre viene habitualmente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se va hacia la válvula aórtica, a la aorta. Del lado derecho, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Esta tiene 2 valvas, la mitral, como el gorro papal. Gorro no creo que sea la palabra, debe ser el sombrero papal. Y la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, que tiene 3 hojas, 3 valvas. La válvula auriculoventricular, la válvula entre el ventrículo y la aorta, tiene 3 hojas, es la válvula aórtica, y la válvula pulmonar, que acá no se ve representada, que es anterior a la aorta, también tiene 3 hojas. O sea, tanto la válvula aórtica, la válvula pulmonar como la válvula tricúspide tienen 3 hojas y la válvula mitral tienen 2 hojas, ¿sí? No sé por qué la anatomía nos hizo 2 para la mitral y no 3, pero bueno, cosas así, naturaleza. Si hacemos un corte a este nivel valvular, un corte que corte perpendicularmente el eje más largo del corazón, tenemos lo que se llama un eje corto. Esta es una secuencia de cine, es una secuencia de mucha resolución temporal, entonces podemos ver imágenes cada poquitos milisegundos. Si un latido dura 1 segundo, si está a 60 por minuto de frecuencia cardíaca,
si partimos ese latido en segmentitos, el resonador lo que hace es ver muchas veces cada segmentito. Habitualmente uno parte en 30 pedacitos ese latido y ve muchas veces cada 30avo de pedacito. Y el resonador reconstruye esos 30 y da la imagen ilusoria de que estamos ante un cine, un clip donde se mueve todo ordenadamente. Eso es real siempre y cuando esos intervalos sean siempre los mismos. Esta arritmia que les comentaba, que es la fibrilación auricular o cualquier arritmia en sí, cualquier alteración del ritmo donde se pierda esa regularidad, va a hacer que los 30/30 sean distintos, porque a ver, en la fibrilación auricular hay partes donde tiene 70 por minuto, partes donde tiene 80 y partes donde tiene 58. Entonces, si a cada uno los parte en 30/30, basándose en el latido previo, va a haber 30 bordes distintos, porque tiene 30/30 de duración distintos. Entonces eso hace que la fibrilación auricular, en lo que respecta a las secuencias de cine, sea un problema, porque no voy a tener un borde nítido, ¿sí? En este corte, que es un eje corto, se llama eje corto basal, porque veo la base del corazón. Si esto del corazón tiene forma de pirámide, esta es la base y esta es la punta está hacia abajo y es más chiquita, y la base es más grande. La base del corazón es la que contribuye más a la función de bomba del corazón, porque tiene mucha área. Entonces, los médicos, cuando tenemos que medir el volumen del corazón, si nos equivocamos en la base, nos estamos equivocando mucho más que si tenemos un error de medición en la punta. Entonces, en la base hay que dominar bien dónde termina una cavidad y dónde empieza la otra. Y puse justo este corte a este nivel, porque como el corazón tiene una contracción no solo radial, sino de acortamiento longitudinal, lo que en diástole, en relajación, donde el corazón está más lleno, se ve que es esta parte, justo la tengo que parar ahí, a ver si esto puede ser de otra manera. Bueno, el problema de los GIF es este. Bueno, cuando ven el músculo con las paredes gruesas es en diástole, y cuando se contrae ven paredes mucho más finitas, y esas paredes finitas ya son de la aurícula izquierda, porque el plano de corte está en el mismo lugar, de modo tal que en diástole, a ver si me puedo ver mi cara, y si estoy, a ver mi cara, ahí. En diástole el corazón está así, pero en sístole se achicó, entonces si el plano de corte estaba acá, esto pasa a ser aurícula izquierda. Entonces, eso hice cagada, perdón. No. Esto se llama tocar el Skype cuando uno no debe. A ver, ahí. Compartir de vuelta. Ahí. ¿Ahí me están viendo de vuelta? ¿Sí? Bien. Ahí, bien. Cuando uno está haciendo la medición de este volumen de fin de diástole y teme no equivocarse con el volumen de fin de diástole más grande, tiene que prestar mucha atención, porque uno puede incluir aurícula izquierda por error si considero que el volumen de fin de sístole, el más chico, creo que todavía sigue siendo el ventrículo izquierdo, y tal vez no lo es. En sístole puede ser que estemos ante la aurícula izquierda. Los software que se usan para reconocimiento automático de bordes tienen en cuenta esto en las consolas de los equipos. El Philips, por ejemplo, que es el que más me acuerdo, tiene, y el General Electric también, tienen una manera de darse cuenta a través de ejes largos cuál es en diástole el borde, cuál es en sístole el borde de la válvula mitral, y sabe que todo lo que está en sístole para atrás es aurícula izquierda. Aún así, esos software tienen errores
y uno tiene que supervisarlos para no sobreestimar o subestimar la fracción de eyección, que es el objeto de la libido del que hace imágenes, que es ver cuánto expulsa el corazón de sangre. ¿Sí? Si bajamos el corte y lo hacemos un poco más apical, esta es la base basal y esta es la punta o apical, lo del medio se llama medio ventricular. Y nos damos cuenta que es medio ventricular porque vemos los músculos papilares, que son estas dos estructuras redondeadas, que son músculos que no funcionan como el resto de la pared muscular para bombear sangre, sino que su utilidad se centra en contener el aparato de la válvula mitral, forman parte del aparato valvular mitral, para impedir que ante la generación de presión del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la válvula mitral, que es una simple lámina cartilaginosa recubierta por epitelio, no se vea impulsada hacia la aurícula izquierda y prolapse hacia la aurícula izquierda. Entonces esos músculos no forman parte de la masa cardíaca. Uno puede incluirlos en la masa cardíaca, pero habitualmente por lo engorroso que es la cuantificación y aumenta mucho la variabilidad interobservador, habitualmente uno no incluye los músculos papilares en lo que es la masa cardíaca. Usa masa cardíaca contráctil de volumen eyectado. Así que uno cuando después mide esto, está midiendo solo el anillo muscular y no mide los músculos, aun cuando estén hipertrofiados, ¿sí? Y si uno lo hace, tiene que aclarar, porque el valor normal es distinto, tiene que aclarar, esto es incluyendo los músculos papilares, pero nadie lo hace, así que quédense tranquilos, nadie lo va a hacer nunca. Si vamos más apical, vemos el eje corto apical, donde acá ya desaparecieron los músculos papilares, el corazón es más chiquitito. El corte bien hecho es cuando lo vemos bien redondito, eso no se los dije, en el basal, en el medio del apical, cuando uno vaya a hacer el corte, que eso lo vamos a ver el lunes que viene, cómo hacer ese corte, lo ideal, cuando sale bien, es que esté bien redondito, ¿sí? Y uno va a diferenciar caras, hay una cara anterior, una cara septal, una lateral, una inferior, eso lo vamos a ver, donde uno va reconociendo que cada segmento tiene su identidad propia. Hay segmentos que pueden moverse mal y segmentos que están al lado que se mueven bien. Entonces, cada segmento tiene su nomenclatura, hay 17 segmentos, y los vamos a ver todos, así que no desesperen técnicos. Bien, este es el eje corto a nivel apical, ¿sí? Nada más es cuando uno va haciendo la imagen, tiene que saber si el médico le dice, hace un eje corto apical porque tiene algo a nivel apical que quiero ver, una masa cardíaca a nivel apical, uno tiene que ponerse perpendicular al eje mayor porque el médico le pidió eje corto y que no se vean los músculos papilares, que sea bien apical, ¿sí? Entonces va a salir algo así. Bien, si hacemos este desglose del interior del corazón y vemos cortes que ya no son tanto del ecocardiografista, sino ya es del médico que hace resonancia, es el corte del tracto de salida del ventrículo derecho, en el cual vemos, es lo mismo que habíamos visto en el T1, pero ahora lo vemos en cine. Vemos la cara anterior del ventrículo derecho, la cara inferior del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que es una válvula muy finita, a veces se imagina de lo tan finita que es. Cuando uno la ve gruesa tiene que sospechar patología, porque no suele verse así ni siquiera tan gruesa como la válvula mitral. La válvula mitral digo porque es la que podemos ver al lado. Y después el tronco de la arteria pulmonar. Esta es una vista que solemos usar cuando queremos ver alteraciones de la motilidad, de cómo se mueve la pared, en patologías muy específicas que piden resonancia muy puntual para eso, como es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que es una entidad en la que se forman arritmias secundario a fibrosis, y esas arritmias tienden a
focalizarse inicialmente, después se puede extender al ventrículo izquierdo, pero inicialmente se localizan en el ventrículo derecho. Entonces altera la motilidad, el tamaño y la función del ventrículo derecho. Fíjense que esta motilidad no es completamente normal. Esto se está moviendo menos que esto le pone mucha garra para moverse y esto se está moviendo menos. Así que, bueno, pongo un caso así para que vean una alteración. Y la otra utilidad que vemos para esta vista es en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, como la tetralogía de Fallot, que es una patología en donde hay alteraciones a nivel del tracto de salida, y en los pacientes que se operaron o los que todavía no se operaron tienen alteraciones, y los que se operaron y las reemplazaron esta válvula, esa válvula puede disfuncionar y muchas veces nos piden resonancia para objetivar el volumen del ventrículo derecho y la insuficiencia de la incapacidad de cerrar bien de esa válvula, ¿sí? Entonces hacemos esta vista para categorizar esa insuficiencia pulmonar, con una secuencia específica para válvulas que la vamos a ver más adelante. Otro corte que hacemos, así como hay un corte de 2 cámaras del lado izquierdo, hay también un corte de 2 cámaras del lado derecho. Donde vemos la aurícula derecha con la orejuela de la aurícula derecha, que es una estructura así más arcaica que está unida a la aurícula derecha, y el ventrículo derecho, donde vemos muchas trabéculas, todas estas trabeculaciones, no sé qué sinónimo hay de trabéculas, en la punta. Eso es algo habitual de ver en el ventrículo derecho, no así en el ventrículo izquierdo. Y esto nos sirve para ver masas cardíacas que estén en el ventrículo derecho, también para ver comunicaciones entre las dos aurículas, y uno puede ver el jet de la comunicación visto desde el lado de la aurícula derecha, así como uno lo ve desde otra vista, de la vista de 4 cámaras que vamos a ver del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, las dos aurículas, también hacemos esta vista. Pero básicamente para ver la motilidad del ventrículo derecho en estos casos de displasia ritmogénica ventricular derecha, que la mayor parte de las veces no viene con el diagnóstico de displasia ritmogénica ventrículo derecho a hacer este corte. Vienen paciente con muchas extrasístoles, paciente con mucha arritmia ventricular. Entonces uno tiene que anticiparse que una causa de mucha arritmia ventricular sea displasia ritmogénica ventrículo derecho, aunque el cardiólogo no lo haya sospechado inicialmente, porque él nada más se basa en un Holter que ve 20.000 extrasístoles, que es un montón, y un eco donde el ventrículo derecho es lo más probable es que sea normal, y uno pide resonancia para ver de dónde son esas extrasístoles, qué es lo que no estoy viendo con el electro que el Holter me está tirando la pauta. Hay que pensar eso y hay que hacer cortes del tracto de salida del ventrículo derecho, cortes de 2 cámaras del ventrículo derecho, cortes axiales del ventrículo derecho, porque tenemos que ver anormalidades de la motilidad, porque va a ser la única manera que tengamos de ver si tenemos alguna alteración, ¿sí? En lo que respecta a la válvula aórtica, cuando está cerrada tiene esta imagen típica de Mercedes-Benz, y cuando está abierta es triangular. Si hacemos un corte a nivel de así de eje corto, ya no basal, sino a nivel de las válvulas, porque de basal es donde está el músculo, vamos a ver 3 valvas, una que se llama coronariana derecha porque sale la coronaria derecha, la coronariana, una que es la coronariana izquierda, donde sale el tronco de la coronaria izquierda, y una la cual no sale ninguna coronaria, ¿sí? Y cuando lo vemos abierto, vemos la válvula toda abierta, ¿sí? La regla para esto es fácil saber cuál es cuál. La coronariana derecha mira hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, es la más anterior, porque la coronariana derecha sale anterior.
la coronariana, la valva coronariana izquierda mira hacia la aurícula izquierda, y la no coronariana mira hacia el septum interauricular, ¿sí? Teniendo esto, cuando uno hace un corte de la válvula, uno puede ver que la válvula primero es tricúspide, tiene 3 valvas y es lo normal, y cuando se abre vemos una valva coronariana derecha que mira hacia el ventrículo derecho, una coronariana izquierda que mira hacia la aurícula izquierda, esta es la orejuela, que está anterior a la vena pulmonar superior izquierda, y una no coronariana que mira hacia el septum interauricular, ¿sí? Esto parece todo chino ahora, pero van a ver que es fácil después de ver muchas veces esto, es fácil. Siempre lo más posterior es la aurícula izquierda, adelante está la aorta, adelante está el ventrículo derecho, fíjese, tiene pared de ventrículo derecho, del ventrículo derecho está la tricúspide, y antes de la tricúspide está la aurícula derecha. Me es fácil guiarme con la no coronariana. Bien. La no coronariana, septum interauricular. La coronariana derecha, hacia anterior, porque la coronariana derecha está anterior. Sí. Y la coronariana izquierda, la aurícula izquierda. ¿Sí? Bien. No solo tiene 3 valvas, sino que la cardiopatía congénita más frecuente es cuando tiene 2 valvas, y se llama válvula aórtica bicúspide. Muchos pedidos de resonancia son para medir el área valvular cuando no se puede medir bien por ecocardiografía. Cuando nosotros en resonancia, como muchas veces la patología valvular se calcifica y hace que sea imposible medir por ecocardiografía por planimetría. Se tiene que basar en el Doppler, en lo que es la evaluación de las velocidades y comparar velocidades y áreas en 2 lugares para calcular el área. En resonancia se puede medir por planimetría, aun cuando la válvula esté calcificada, y eso tiene muchísima correlación con la ecocardiografía, porque el calcio, como no tiene protones y es calcio, uno puede medirla sin problemas, ¿sí? Esta es una válvula aórtica que está estenótica, fíjense cómo abre muy poco, y cuando uno hace varios cortes de eje corto, si volvemos para atrás, uno tiene que hacer 5, 6, 7 cortes chiquititos de 5 milímetros, que es tal vez la resolución más chiquita que podemos tener antes que se empiece a ver muy mal. Uno se fija cuál es la mayor apertura, pero del corte más chico. Y eso, si lo frizamos y lo medimos por planimetría, ahí vemos que el área esta, por ejemplo, mide 0,5 centímetros cuadrados, que es un área severa, ¿sí? Normalmente es entre 2 a 3 centímetros cuadrados y menos de 1, así groseramente, hay mucha discusión en eso, groseramente a menos de 1 centímetro cuadrado está mal, es significativamente mal, para hacerlo así muy burdo y que se sonrojen todos los ecocardiografistas del salón. Así que bueno, se puede medir. Nota para los médicos: si el paciente tiene una fibrilación auricular y tengo que medir esto, imagínense que acá no puedo, en una fibrilación auricular donde dependo de la regularidad de los cortes, no puedo basarme en poder medir el área. Eso es muy común, que pacientes que no se puede ver bien el área, generalmente son añosos y tienen la aurícula izquierda muy grande, hicieron fibrilación auricular, y el cardiólogo pide el estudio para evaluar si tiene estenosis aórtica severa por resonancia y tiene fibrilación auricular, es muy difícil. Ahí dependemos bien de un buen ecocardiograma, y de la resonancia tiene que volver a hacerse un ecocardiograma. Si no se confía en ese ecocardiografista, se irá a otro ecocardiografista, ¿sí? Pero piensen que en todo lo que sea motilidad, se ríen ahí, ¿no? Las ecocardiografistas, todo lo que sea motilidad
con fibrilación auricular es un problema, ¿sí? Es un problema, sepámoslo. Se tuvo que decir y se dijo. Bueno, en lo que es circulación coronaria, las coronarias, que es las 3 primeras arterias que salen del corazón, en realidad salen 2 y una se divide en 2 a su vez. La coronaria izquierda se divide en 2 arterias coronarias, descendente anterior y circunfleja, y la coronaria derecha sale sola. Dijimos que sale del seno coronariano derecho. Son arterias que transcurren por la capa más externa del corazón, por la grasa epicárdica. Y la grasa epicárdica, acá lo podemos ver, son 2 secuencias de cine. Esta tiene un agregado que interesante, que tiene derrame pericárdico, pero lo que nos interesa saber de esto es que la coronaria circula, ¿sí? Transcurre, y circula es circunre, que es la palabra que iba a decir, circula por la grasa epicárdica. Entonces, ¿cómo reconocemos cuál es la grasa epicárdica? Fácil, donde veamos la coronaria. Esa es la coronaria derecha. Ahí está, lo pude frisar. Esa es la coronaria derecha. Esta es la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces, como esta es una coronaria y esta es otra coronaria, necesariamente eso, por más gordo que sea, hace poco me llegó uno de los médicos que está en este grupo, que había recibido una masa gigante que estaba por afuera del ventrículo derecho y que decían, ¿esa masa qué es? ¿Esa masa qué es? Y esa masa tenía una coronaria metida adentro. Así que esa masa se transforma automáticamente en grasa epicárdica. ¿Sí? Vamos a darle vida a esto de vuelta. Grasa epicárdica. Todo lo que esté por afuera de esa grasa epicárdica, interpuesto hasta el pericardio visceral, por fuera hay derrame pericárdico. Por ecocardiografía es muy común a veces confundir derrame pericárdico con aumento de la grasa epicárdica, porque los dos se ven bastante parecidos, se ven así hipocogénicos. Entonces, no es raro que uno pida, que uno reciba estudios, solicitudes de estudios de derrame pericárdico severo. Los pacientes generalmente son gordos, los gordos tienen más grasa epicárdica que los flacos, eso es un hecho. La grasa epicárdica suele estar más sobre la cara anterior del ventrículo derecho, poco sobre la cara del lateral del ventrículo izquierdo, y la podemos diferenciar básicamente con un T1, porque dijimos el T1 donde haya grasa voy a tener que pedir un T1, y consecuencias de cine, porque ahí voy a ver bien dónde está la coronaria, y automáticamente eso se me transforma en grasa epicárdica. Acá vemos la rama final de la descendente anterior, que es ese redondelito chiquitito que vemos ahí. Lo mismo acá, este es un señor con un infarto, donde vemos que esto se mueve muy mal, y esto se mueve más o menos, y está tratando de salvar las papas. Ese puntito ahí es la coronaria derecha, y esta es la descendente anterior, perdón, y esta es la descendente posterior, que habitualmente es rama de la coronaria derecha. Entonces, eso ya lo transforma en grasa epicárdica. Esto ya no va a ser derrame pericárdico, por más que se vea blanquito como esto. Pero si lo ven bien, el blanco del líquido pericárdico suele ser un poco más intenso que el blanco de la grasa epicárdica. La grasa epicárdica tiene una intensidad parecida a la grasa subcutánea. Parecida, no siempre es igual, pero parecida a la grasa subcutánea. El líquido pericárdico siempre va a ser más intenso que cualquier grasa, ¿sí? Mientras más seroso sea, mientras más proteínas tenga, se va a hacer más gris, ¿sí? O sea que un líquido pericárdico seroso se ve así blanquito, la grasa se ve parecida a la extra cardíaca o la grasa así subcutánea, y tiene las coronarias metidas adentro. T1, se pidió un T1, y acá en el T1 vemos la coronaria, y ese pedido de derrame pericárdico moderado pasó a ser grasa epicárdica sin derrame pericárdico, porque esta es grasa extracardíaca, ¿sí? Lo mismo acá, esta es una rama marginal de la coronaria derecha,
grasa epicárdica, sin derrame. En el T1 el derrame se tiene que ver negro, porque es un líquido. Y después viene la grasa extracardíaca. Fíjense que la intensidad de la grasa, dije que era parecida, pero que no era igual. Acá se nota bien un ejemplo donde es distinta. Pero bueno, un simple T1, que es una secuencia de una apnea, puede diferenciar si es derrame pericárdico o es grasa epicárdica, ¿sí? Y si la estructura que estoy viendo es una coronaria, es una grasa epicárdica con una coronaria, o es una masa cardíaca tumoral que invade la cara exterior del ventrículo derecho. Solo con una secuencia. Bien. Las coronarias también tienen problemas, que son los infartos. Y esos infartos pueden ser subendocárdicos. Esta es una secuencia que se llama reverse tardío. Infartos subendocárdicos, porque como dijimos acá, la irrigación va desde afuera hacia adentro. Si saco este taco del músculo, la irrigación va de afuera hacia adentro, lo que más va a sufrir va a ser lo que está más al final de la irrigación, que es lo más cerca del endocardio, lo que está subendocárdico. Entonces, un infarto puede ser subendocárdico o puede ser transmural, que agarró toda la pared. Esto es más grave que esto, ¿sí? Porque compromete mucho más músculo. Bien. Así, pantallazo como para que vean infarto subendocárdico o infarto transmural. En este caso de infarto transmural, esta es una vista de dos cámaras, donde esta es la cara anterior del ventrículo izquierdo y esta es la cara inferior del ventrículo izquierdo, y esta es la aurícula izquierda. Parece medio chino así, pero vamos a ver en secuencia de cine y esto va a quedar más claro. Voy a volver a meter este mismo caso, pero solo como para adelantar y que no estén bostezando los cardiólogos. En este caso podemos ver que en esta imagen la necrosis afecta la cara media del corazón, la cara apical y un poco de lo ínfero-apical. Y con eso, con solo ver esta distribución del contraste, preservando lo basal, puedo sostener que la lesión que produjo este infarto está después del tercio proximal de la arteria descendente anterior, que es la que genera estos infartos. Como decía Favaloro, la hacedora de viudas, porque mataba a sus maridos. Como esto está preservado lo más basal, uno dice esto es de una de A tercio medio en adelante. Bueno, sigamos. Fisiología, los cardiólogos que quieran hacer PIS pueden ir ahora. Nosotros, cuando hacemos la resonancia cardíaca, a diferencia de las resonancias de otros órganos, salvo de la de líquido cefalorraquídeo, que usa el gatillado eléctrico, nosotros dependemos de conocer cuál es la actividad eléctrica del corazón, porque el resonador va a adquirir o al final de la diástole, cuando el corazón está más lleno de sangre, o al principio de la sístole, cuando está eyectando, o durante toda la diástole y toda la sístole, en todo el ciclo cardíaco. Entonces, tenemos que ser muy obsesivos en reconocer que la actividad eléctrica del corazón, el aparato la tiene que ver bien. No podemos tener errores en eso, ¿sí? Eso viene más en la próxima clase. Pero sepan que normalmente el corazón tiene una actividad eléctrica de las aurículas, donde la aurícula se vacía al ventrículo. Después viene la actividad más grande, porque tiene más masa muscular comprometida, es la actividad del ventrículo, que lo eléctrico precede a lo mecánico, y ahí el corazón expulsa la sangre, tanto el ventrículo izquierdo hacia la aorta y el ventrículo derecho hacia la pulmonar, y después aparece la relajación eléctrica del corazón, que se condice con la relajación mecánica durante toda la diástole, donde el corazón empieza a llenarse de vuelta. Este esquema, lo que tienen que ver, que el corazón en diástole es
cuando está más lleno. Es el mayor tamaño, el mayor volumen del corazón lo tiene en diástole y particularmente en fin de diástole. Y cuando programemos las secuencias, tenemos que saber que las tenemos que programar en diástole. ¿Por qué? Porque como el corazón se contrae no solo así radialmente, sino longitudinalmente, la punta en diástole va a estar más lejos que en sístole, que va a estar más cerca del corazón. A ver, nuevamente muestro mi cámara para ver si me ven. En diástole se contrae así y en sístole se contrae más chico. De modo tal que si yo programo algo en sístole, en diástole va a haber parte de volumen que lo voy a perder. Entonces, siempre las programaciones que hacemos son en diástole. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando el resonador adquiere la imagen, siempre que la adquiera del electrocardiograma, va a poner como primer frame, primer cuadradito, va a ser fin de diástole. Siempre cuando adquiera la imagen y muestre, este es el clip que salió, y les muestre las 30 imágenes, ustedes tienen que correr la barra al principio de todo, porque ese va a ser el fin de diástole eléctrico. Si por el contrario usan el equipo con el pulsímetro, a veces los electrodos son viejos, el hombre tiene mucho ruido porque es muy peludo, es un oso, o se rompió el equipo y lo tienen que reparar porque tiene 14 años de antigüedad y se rompió el electrocardiograma, tienen un pulsímetro, que es como los cardiólogos, el oxímetro, pero sin dar la saturación, sino dando la imagen de curva. En ese caso, lo adquieren sístole, porque adquiere la mayor expansión de la onda de pulso y empieza a adquirir desde ahí. Entonces ahí es un problema porque tenemos que elegir nosotros a ojo cuál es la diástole para programar las cosas. Cuando tenemos un QRS que nos dice a partir de acá fin de diástole, es mucho más fácil. O sea que siempre electrodo mata pulsímetro cuando tenga que adquirir. Bien. Entonces siempre programar en diástole, que es cuando está más grande. Nuevamente vayan a hacer PIS. Fin de diástole, en diástole se empieza a llenar, si tuviésemos que representar como una botella que se va llenando. Cuando di esta clase en formato, si Gabriel se va a acordar, hace 3 años, pedí una botella ahí que no me la dieron bien tapada y salpicó un poco. Bueno, cosas de showman de hacer esto en público. Ahora, por suerte, Zoom evita que corra este riesgo. Se va llenando a través del retorno venoso el corazón, llega a su mayor volumen, que es el volumen de fin de diástole, empieza a expandir y sale la eyección de la sangre y se queda con un volumen de fin de sístole. No se vacía del todo el corazón, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, siempre queda un porcentaje. Entonces cuando nosotros tengamos que calcular cuánto expulsó esto, que es lo que llamamos fracción de eyección, es cuánto expulsó de lo que tenía. ¿Y cuánto expulsó qué es? Es cuánto tenía menos cuánto le quedó, es lo que expulsó. Entonces, ¿cuánto expulsó de lo que tenía? Es un cociente. Entonces, vamos a tener que calcular, tanto manualmente cuando midamos o con el software que lo hace cuantitativamente, pero con ciertos errores. Siempre hay que supervisar cualquier software que se use para medición automática de bordes. Calcular cuál es el volumen de fin de diástole y cuál es el volumen de fin de sístole. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este es un corte de 2 cámaras, ya es un eje largo. Vemos que las 2 cámaras son la aurícula izquierda. Esto lo dejé quieto a propósito para mostrarles cómo vamos a medir. Esta es la aurícula izquierda, pared finita. Este es el ventrículo izquierdo, pared más gruesa. La punta del ventrículo izquierdo siempre es finita, no es que esto es patológico, que siempre es finita, porque la masa que contribuye a la eyección de eso es muy chiquita. Este es el mismo paciente en la vista de 4 cámaras. ¿Cuáles son las 4 cámaras? El ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la misma que vimos acá, pero perpendicular a esto, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Fíjense la masa del ventrículo derecho, que es mucho menor que la masa del ventrículo izquierdo. Por eso identificamos fácil cuál es el
ventrículo izquierdo. Y la preocupación que tienen que tener, el afán, así, precisión que tienen que tener en medir cuando se miden ejes cortos entre lo que es la porción más basal del ventrículo derecho y la porción más subtricuspidia de la aurícula derecha. A veces eso genera problemas y estamos metiendo 10 mililitros de más y no cierran los números. Entonces, si cortamos perpendicularmente en esos dos planos, tenemos una suerte de cortada así en juliana del ventrículo izquierdo y derecho, en ejes cortos, y vamos a tener una sucesión de múltiples ejes cortos. De hecho, esta secuencia la llamamos cines de múltiples ejes cortos, la abreviamos MEC de múltiples ejes cortos. No sé si todos lados todos lo abreviarán así, pero en los lugares que trabajo generalmente múltiples ejes cortos. Cuando adquirimos eso, adquirimos lonja por lonja y lo que va a hacer el equipo va a ser sumar el área de cada lonja por el gap que hubo, el espacio que hubo entre dos lonjas. Uno puede poner ese gap en 0, en 1 milímetro, en 2 milímetros, en lo que quiera. Habitualmente, cuando uno mide, la suma de áreas más gap tiene que ser 10 milímetros. Eso es lo que está escrito en una guía, pero ahora vamos a ver que hay excepciones a eso y es sentido común. Una guía es como bajemos línea, pero el sentido común tiene que matar la guía, necesariamente porque no somos boludos, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, habitualmente cuando la guía dice 10 milímetros, uno puede hacer un corte de 8 milímetros más 2 de gap, o 7 milímetros más 3 de gap, pero hay pacientes que son muy reducidos en tamaño, tienen un corazón muy chico, y 10 milímetros es muy grande un corte. Una señora de 80 años que tiene el corazón chico, un 10 milímetros es mucho, y uno hace 8 milímetros sin gap. En la práctica uno pone 10 milímetros sin gap. Pero hay casos donde uno tiene que poner cortes más chicos, como es eso, como es en patologías como una cardiopatía que se llama ventrículo izquierdo no compacto, donde hay trabéculas en la punta generalmente del corazón, del ventrículo izquierdo, y esas trabéculas uno no tiene que medirle un corte de 10 milímetros, que es relativamente grueso, sino a veces lo hace de 8 o de 7 milímetros y todo el corazón es muy chiquito. Así que en general hacemos cortes de 10 cada 0 u 8 cada 0, ¿sí? Gap generalmente no hacemos. Como el software nosotros vamos sombreando lo rojo, que es el endocardio, lo verde es el epicardio, y automáticamente la diferencia de las dos cosas es la masa. Lo violeta es el endocardio del ventrículo derecho. Habitualmente uno no mide la masa del ventrículo derecho, es despreciable, salvo que sea una miocardiopatía hipertrófica que comprometa el ventrículo derecho, y hay valores normales de masa del ventrículo derecho, pero en general uno se queda con el endocardio, si no está 4 horas y media midiendo esto. Uno mide endocardio de todas las diástoles en cada lonja, endocardio de todas las sístoles en cada lonja, epicardio de todas las diástoles en cada lonja. No lo vuelvo a hacer el epicardio en sístole porque ya tengo la masa en diástole, que debiera ser igual que la masa en sístole, porque la masa no aumenta con la contracción. Así que para no hacerlo más engorroso y tardar mucho tiempo, uno hace esas 3 adquisiciones: endocardio diástole, epicardio diástole y endocardio sístole, ¿sí? Y del lado del ventrículo izquierdo. Y del lado del ventrículo derecho, endocardio diástole y endocardio sístole del ventrículo derecho. Teniendo todas las sumas de las áreas multiplicadas por su espesor. Eventualmente, si hubiese o no gap, va a tener el volumen de esta lonja
va sumando solo el aparato, el instrumento que usen para medir, el programa que usen para medir, o un programa externo o la consola. Generalmente eso no se hace en el resonador, porque una vez que se va el paciente hay que seguir laburando, el resonador sale una fortuna, así que hay que seguir amortizando el costo. Hay una computadora adyacente que se llama la estación de trabajo, y ahí uno va midiendo eso. O tiene un pendrive y se lleva el estudio a casa, que es lo que hacemos esto de forma más copada. Nos llevamos el estudio a casa. Así que tenemos que medir eso. Fíjense ahora, esta medición de volumen de fin de diástole cuando está más grande y volumen de fin de sístole cuando está más chico, si resto eso es el volumen eyectado. Si lo divido por el volumen de fin de diástole, da el objeto de la libido más grande de los cardiólogos, que es la fracción de eyección, que siempre buscamos fracción de eyección en cualquier herramienta que usemos. Y de hecho, como esto es el gol estándar, este volumen, porque ahora les explico a los cardiólogos, se usan fantomas, que son bolas de vidrio, y esas bolas de vidrio de volúmenes ultra conocidos, de 500 mililitros, se ponen en el resonador adquiere esa imagen y dice, esto mide 500 mililitros, y coincide con la especificación del fabricante. Así que esa medición de volumen la transforma en gol estándar. De ahí que como esos fantomas, la medición de esos fantomas es gold estándar, uno dice es gold estándar la medición de los volúmenes, salvo cuando tenga fibrilación auricular, porque cuando tenga fibrilación auricular, si tuvo 30 fases SRR y yo lo partí en 30 treintavos y tengo RRs distintos, voy a tener 30 bordes distintos. Y si tengo 30 bordes distintos para esta lonja, 30 bordes distintos para esta lonja y así sucesivamente, lo que salga de ahí no va a ser gol estándar. De modo tal que cuando tengan una miocardiopatía dilatada y le pidan una resonancia y tengan que creerle entre la fracción de eyección del eco o la fracción de eyección de la resonancia, lógicamente la fracción del eco es muchísimo mejor que la fracción de la resonancia, porque tenemos el error de 23 bordes, de 30 bordes en 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10 lonjas. Entonces, tener en cuenta eso. Mientras haya arritmias, la arritmia la podemos sacar y sirven en algunas secuencias estáticas. Por ejemplo, un T1, por ejemplo, un realce tardío, que es una secuencia de un solo corte. Entonces, el resonador yo le pido adquirirlo en fin de diástole. Bueno, lo adquiere justo cuando aparece la R, porque eso va a ser fin de diástole. Pero no adquirí un ciclo. Un ciclo es error, 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 error. Entonces, no quiero decir con esto, no se pida una resonancia cuando tengo fibrilación auricular. No digo eso. Solo que tomen con pinzas, y si hay mucha variación con la fracción de eyección del eco, uno tendría que decir, bueno, bancá que esto fue en FA y en la resonancia medio tiene un agujero y no es tan gold estándar. Si, no importa si la fibrilación auricular es de alta respuesta o es de baja respuesta, lo que le joroba la resonancia es la irregularidad del ritmo, que no sea predecible el RR para decir, este RR me duró tanto, bueno, este intervalo duró tanto, voy a hacer ese intervalo en 30 fases y sé que lo tengo que cortar en tanto. Y si esas 30 fases le vino otra R antes porque es muy irregular, ahí es donde el resonador se marea. Si la FA es más o menos de poca variabilidad, y ahí sí vuelve a ser un poquito más confiable la medición de la fracción de eyección, ¿sí? Aplica esto para los volúmenes y para la masa, porque como si es gol estándar para volumen, la masa no es otra cosa que un volumen multiplicado por la densidad del músculo, ¿sí? Que es una cosa constante, que es 1,05. Así que cuando queremos calcular masa, también tener en cuenta FA. De este modo, uno si hace durante todo el ciclo cardíaco, no solo en fin de diástole y en fin de sístole, que es lo único que necesito para saber la fracción de eyección, uno puede hacer esta curva, que es la que sale en todos los programas de medición, que es volumen en función de tiempo.
y podemos ver el punto más chico, la máquina lo va a definir como fin de sístole, y el punto más grande, después de la patada auricular, acá van a ver que eyección, llenado, esto es pico de llenado rápido, la velocidad de llenado pico, que es la onda E para los que hacen eco, es el pico de llenado, diástasis, patada auricular. ¿Sí? Cuando tiene una fibrilación auricular, esto no lo vemos, termina así y va subiendo de a poquito. Esos picos de llenado, habitualmente en la práctica nadie los usa porque es muy engorroso. Si esto yo lo partí en 30 pedacitos, tener que corregir el endocardio de cada lugar. Se hace muy poco, se hace cuando uno les piden ver, porque es muy engorroso, tengo que hacerlo para las 10 lonjas, todo el ciclo cardíaco. Es una tarea de hormiga, ¿sí? De hormiga reina. Se usa más para los pacientes que les piden evaluar disincronía, tiene un trastorno de la conducción, bloqueo rama izquierda, y quiero ver esta parte cómo se contrae, qué tan lejos de la otra. Entonces, en ese caso sí, tengo que tardar toda una tarde en medir qué distancia hay en la motilidad de un lado y del otro, y sí, los programas pueden medir cuándo se contrae antes cada cosa. De este modo, el programa de medición, este es un ejemplo, fíjense que los músculos papilares se los incluye en el volumen, como para no incluirlos en la masa y aumentar la variabilidad. Un músculo papilar normal habitualmente le agrega, si uno lo considerara metido en la masa, le agregaría un 15% más de masa. Por ende es un 15% más de error, porque no es lo mismo un músculo que yo diga, esto viene por acá, ¿y esto por qué está más gris? Y porque es volumen parcial de un corte más abajo, donde hay más músculo, y un corte más arriba, donde hay más sangre. Entonces ahí donde digo, ¿qué lo pongo por la mitad? ¿Lo pongo como? ¿Lo meto como que todo es masa? Este también lo meto, este también lo meto. Todo lo que sea trabécula y masa aumenta mucho disminuye mucho la reproducibilidad del método. Entonces acá, como la idea es poner la resonancia es súper reproducible, no podemos hacernos boicot y meter músculos papilares para que digamos hay un error de la gran flauta. Entonces trataron de decir, bueno, perdamos masa de exactitud, total esta masa mucho no predice función ventricular, no predice eventos como la masa así del anillo muscular que se contrae, y la dejamos solo para cuando haya que medir miocardiopatía hipertrófica y le medimos el músculo papilar así nomás. Lo que obtenemos es una masa, fíjense que esto es fin de diástole, masa, 159 gramos. En sístole yo no la medí, por eso no me figura nada, pero si la midiera, sería como, tendría que hacer un promedio de las dos masas. Por default uno la mide una vez y ya está. Volumen de fin de diástole, ya lo mido en mililitros. Hay nomogramas. En otra época había nomogramas para edades y para sexo. Hoy en las últimas recomendaciones hay nomogramas solo para sexo. Ya no es lo mismo un paciente de 80 años que de 30 años. Se usa el mismo valor mientras sea hombre, mientras sea mujer. Lo cierto es que los hombres tienen corazón más grande en volumen que las mujeres, y los viejos tienen corazón más chico en volumen que los jóvenes, ¿sí? Uno piensa como, tenés el corazón de alguien de 80 años, y en realidad el de 80 años tiene el corazón más chico que uno de 40, ¿sí? En volumen, en valor normal del volumen. Y el ventrículo derecho habitualmente es un poquitito más grande que el ventrículo izquierdo. Entonces, porque es una cámara de volumen. Y en el ventrículo derecho tomamos la misma recomendación del ventrículo izquierdo. Músculos papilares, trabéculas forman parte del volumen, y solo tomamos la pared. Fíjense, la pared acá es muy finita, acá está un poquito más grande, vuelve a estar finita, todo esto es trabécula, esto es la banda moderadora, una trabécula grande así que tiene nombre y apellido, y la pared del ventrículo derecho, fíjense que es mucho más chiquita con respecto a la pared del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Hacemos la determinación del volumen de fin de diástole, la máquina sola calcula la fracción de eyección,
calcula el gasto cardíaco, porque ya que tiene el volumen de fin de sístole y tiene la frecuencia cardíaca que adquirió en el promedio de esas lonjas, y calcula el gasto cardíaco y hace lo mismo con el ventrículo derecho. Fíjense, no medí masa porque es, digamos, engorroso y no le aporta nada cuando no tiene problemas de la masa. Y lo que tienen que ver cuando ven un informe es que como los ventrículos están en serie, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, si no tengo valvulopatía o shunt asociado, debiera ser igual al volumen sistólico del ventrículo derecho. Fíjense que acá este tiene 100 mililitros de izquierdo y 63 de derecho. En este caso era una paciente con miocardiopatía dilatada, 339 mililitros es un montón. Normalmente pongan como regla mnemotécnica 100 por metro cuadrado de superficie corporal, un poquito más, un poquito menos, 200 mililitros, 210 mililitros, más de eso no. Así que tener 339 es dilatación, tenía insuficiencia mitral moderada y esa insuficiencia mitral justifica ese excedente de diferencia de estos 37 mililitros entre el volumen sistólico del ventrículo derecho y el izquierdo. Normalmente hasta 10 mililitros, si en el informe ponen no se observan valvulopatías asociadas y no hay shunts, normalmente tiene que haber no más de 10 mililitros de diferencia entre los dos, que es por el mínimo error que puede haber del método de que en una lonja no sea exactamente lo mismo que en la otra lonja en lo que es frecuencia cardíaca. Si esos errores vamos sumando 1 mililitro en cada lonja, tal vez más en los mililitros de la base que en los mililitros de la punta, hacen que tenga tipo 10, 15 mililitros como mucho de diferencia entre los dos. Si hay más, es que algo hay en el error del informe que no se midió, que hay una valvulopatía asociada, porque tal vez no usaron la secuencia para ver valvulopatías y se comieron que tiene una insuficiencia mitral moderada, que tal vez no puede llegar a verse en las secuencias de cine. Hay secuencias para ver problemas valvulares. No todos los resonadores hacen todo. No todos tienen la capacidad para evaluar muy bien todo. Hay resonadores que salen muy bien el cine y hay resonadores que salen muy bien todo, y los que salen muy bien el cine no salen bien las cosas de válvulas. Por ejemplo, Toshiba, Canon. Es una empresa que se dedicó mucho tiempo a hacer tomografías, no creo que haya ningún aplicacionista de Canon acá. ¿Hay alguien que levante la mano, alguien que trabaje con Canon, Toshiba acá? Nadie. Están todos sin... Y bueno, listo, puedo hablar tranquilamente mal de Canon, que no pasa nada. A ver si está el aplicacionista que debía venir, no, salvo que esté usando la computadora de otro. No estás, Marcelo, ¿no? ¿Puedo hablar mal de tu empresa? Sí, bien, listo. Bueno, Toshiba se dedicó durante mucho tiempo a hacer tomógrafos y hace poco, si bien es una empresa japonesa, hace poco se dedica a hacer resonancia. Entonces los resonadores que hace para cardio salen bastante bien el cine, bastante bien, más cerca bien que a bastante bien, pero la secuencia de válvulas sale muy de mala calidad, mucho error. Entonces, si ustedes piden evaluar valvulopatía y se hace en un Canon, sepan que eso quizás no se la hacen y el médico que la hace tiene criterio y le dice, esto tomalo con pinzas porque no está tan bien, porque no se le exige mucho hardware a la secuencia como para que tenga muchas fases y pueda ser bastante reproducible. Así que bueno, eso es algo, es tras bambalinas de los que piden estudios, no saben que no todos hacen todo, y bueno, ese es a veces un problema. Así que bueno, creo que con esto, bueno, acá medimos eso, que es lo que nos interesa, los volúmenes y la fracción de eyección. En este caso ven que los bordes están bien, y este paciente estaba en ritmo sinusal, por eso esto sí se considera como gol estándar. Y la idea acá era, ¿le tengo que poner un desfibrilador o no? Tengo fail limítrofe en el eco. Le pidió en resonancia como para definir.
Bueno, y acá va justamente para marcarles el error. Esta es una secuencia de 2 cámaras. Esto está en ritmo sinusal, que es el ritmo normal. Para los técnicos, esto es lo que van a ver con la captura de pantalla de la consola. Van a ver cuando ponen BCG, que es vectocardiograma. En realidad no estamos viendo el electrocardiograma, sino que estamos viendo el vectocardiograma. Y el vectocardiograma no ve exactamente esto tan lindo como se ve, sino que va a haber algo de actividad auricular, algo de actividad ventricular, y esto quizás ni lo ve. Porque como dentro del campo magnético la actividad eléctrica se altera, como todo lo que genera un campo magnético altera lo eléctrico, y todo lo que genera un campo eléctrico altera lo campo magnético, electricidad y magnetismo son 2 hermanas. La imagen que vemos del electrocardiograma de superficie o de un monitor dista mucho de ser la que se ve en el resonador mientras el paciente está dentro del gantry, adentro del tubo. Cuando lo sacamos del tubo, sí se parece a esta imagen. Cuando lo metemos en el tubo, es un mamarracho que a duras penas se reconoce que esto es un QRS, ¿sí? Entonces, cuando veamos esto, esta es la actividad auricular, esta es la actividad ventricular de contracción, de la despolarización, la activación eléctrica ventricular, y esta es la relajación eléctrica ventricular. Esta es una imagen de 2 cámaras donde se ve el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Este es un eje corto, que es un corte perpendicular a este, y esta es una imagen de 4 cámaras, donde está el ventrículo derecho, el izquierdo, la aurícula derecha y la izquierda, ¿sí? Esto no es sagital, no es oblicuo, esto no es axial, no es oblicuo, es 4 cámaras, porque ya es un corte hecho para el nivel del corte del corazón, ¿sí? Y esto no es ni coronal, no es sagital, es un eje corto, ¿sí? Se pierde lo que es desde los localizadores, que son las secuencias iniciales que se usan, se pierde lo que es sagital, coronal y axial, salvo que estrictamente lo planifique así, ¿sí? Muchas veces los técnicos me dicen, hacemos un sagital, no, hacemos un 2 cámaras. Un sagital es un sagital estricto. Esto es un 2 cámaras porque tengo que pasar estrictamente por la punta, por la mitad de la válvula mitral y por la aurícula izquierda. Y eso solo pasa en un solo corte, en un solo plano. Si lo que tenemos es esta arritmia, que es una fibrilación auricular, fíjense que puse los mismos cortes, pero sale así, digamos, no hay menores en la sala, sale para la mierda, ¿sí? Los bordes son muy difusos, tengo muchos bordes, normalmente para adquirir un ciclo en una lonja, para hacer una apnea de 15 segundos, los cortes se hacen en apnea expiratoria, a una frecuencia estándar de 75, 80 por minuto, le cuesta al resonador, o sea, le cuesta al paciente entre 15 y 25 latidos. Para adquirir una lonja, yo necesito 15, 25 latidos de apnea. Quédate quieto, diafragma. Uso 15, 25 latidos de corazón para mirar 30 avos cada pedacito de ese RR. ¿Se acuerdan que dividíamos este intervalo en 30 pedacitos? Y le toma para reconstruir eso 15 a 25 latidos. O sea que si esos 15 a 25 latidos tienen intervalos distintos, voy a tener 15 a 25 bordes. Por eso es que la fracción de eyección en un paciente con FA dista mucho de ser la fracción de eyección que consideramos gold estándar de resonancia, ¿sí? Primera clase donde están tirando abajo el método, vamos Manaus. Así que bueno, ¿sí? Sepan que puede haber estas cosas. Cuando quiera evaluar motilidad, imaginemos que este paciente tiene un montón de extrasístoles porque tiene 40.000 extrasístoles en el holter y el médico dice, busquemos cardiopatía subyacente a esas extrasístoles, pidámosle una resonancia. Ah, no, pero primero prefiero tener el diagnóstico y cuando tenga el diagnóstico le voy a poner la medicación beta bloqueante para matar todas esas extrasístoles. ¿Qué va a pasar? El médico que va a hacer el estudio va a tener que evaluar, vestirse dentro del traje de un payaso y tener que evaluar la motilidad
de toda esta motilidad insípida de fibrilación auricular y no lo voy a poder medir. Entonces, cuando la sospecha es ver cardiopatía subyacente y lo que tengo es mucha arritmia, primero se trata la arritmia, la cardiopatía subyacente no va a desaparecer por más que uno le tire betabloqueantes, no va a desaparecer una miocardiopatía hipertrófica si tiene un montón de arritmia. Se hace el diagnóstico con la menor cantidad de arritmia posible, quizás el paciente con el betabloqueante tiene 500 extrasístoles en todo el día, y en la horita que hizo la resonancia tuvo 2 extrasístoles, y el estudio sale bárbaro, ¿sí? Pero si uno quiere tener el diagnóstico basal con esto, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho se diagnostica viendo motilidad, y hay que ser muy maestro para ver la motilidad ahí, ¿sí? Así que bueno, sepan estas cosas. Así que bueno, preguntas que tengan para hacerme, las pueden poner en el chat, los que no tienen micrófono o en el WhatsApp. Acá hay 2 imágenes, hay un perrito de carne y hueso y una sombra de llamita, así que los que ven imágenes saben que acá hay una llamita dentro de este perrito. Así que bueno, dudas que tengan, estoy aquí, pueden escribir, pueden hacer los que ya estén haciendo. Muy bien explicado, muy bien, gracias Matías, después dame tu CBU y te transfiero. Acordamos en eso. Bueno, los que estén haciendo, como Matías, gracias Lorena, sí, sí, ya sé que soy lo más, lo sé, lo sé. Los que estén haciendo como Matías pueden preguntar, dudas así más finas. Los que no estén haciendo y quieren preguntar, el momento es ahora, no pasa nada, pueden preguntar lo que sean burradas, no pasa nada, total, esto aprendemos todos. Pueden preguntar cosas de secuencias, así se hacen pis encima los cardiólogos y también podemos responder eso, siempre que no sean muy finas y que me haga pis yo. Así que bueno, si no, me quedo acá hasta que empiecen a irse. Ahí tienen que habilitar los micrófonos si quieren hacer preguntas. No, yo creo que nosotros en los cortes nos ubicamos bastante. La que nos falta es las secuencias. Nosotros necesitamos urgentemente que nos expliquen T1, T2, sangre negra, Exacto. sangre blanca. Sí. Esta clase, por eso tiré ese disclaimer, porque sabía que iba a venir esto. Cuando Sí, esto lo seguro. había una cardióloga y éramos 13, ¿cuántos éramos, Gabriel? Corregime, pero me parece que éramos 13 en total, 13 y yo, o sea, 13, y eran todos técnicos, así que esta clase era como mucho más profunda, era la actividad eléctrica, saqué diapositivas porque me dijeron había más médicos, pero tampoco los técnicos tienen que saber qué es diástole porque el día de mañana van a hacer una resonancia cardíaca solos, o porque el médico está llegando tarde, o porque el médico informa remoto, que es lo que se viene, que un médico en tren... No, es totalmente necesario. No, ¿eh? no, no. Es totalmente necesario. Es Últimamente los totalmente cardiólogos necesario. no están yéndose de... Todo el futuro es informar remoto, que Tal yo cual. en casa me baje todo lo que hizo el técnico me saque foto de la orden y yo le diga, hacete un 4 cámaras, un 3 cámaras, mira bien el tracto de salida del BD porque tiene una masa el BD, y hacerle T1, T2 STIR con supresión, sin supresión, hacerle una perfu, realce precoz, realce tardío y mándamelo. Y el técnico va a tener que saber planificar. Entonces, por eso la idea bien de dar esta primera cosa de anatomía grosera, me pueden seguir preguntando en el chat. Y bueno, en la próxima clase vemos el tema de secuencias T1, T2. A ver ahí, que lo necesito saber, para la medición de volumen de masa no sé, pero el resto de días sí. No necesitas saber la medición de volumen de masa. El técnico
al técnico a veces vas a ver y te va a mandar todo, sí, te va a preguntar si quieres algo más, sí, sí, pasa eso, te manda la foto y uno a veces tiene que con esa fotito que le manda decir, ¿está bien? ¿No está bien? Cuando el técnico es capo, lo hace solo y el médico puede llegar para el final del estudio o se lleva el pendrive un día después y no hay que hacer más nada. O sea, pocas cosas se va a comer el técnico como, esto no lo vio. Tipo cosas, hallazgos, ¿no? A eso me refiero. Sí, el técnico tal vez acá, volviendo a lo que decía Matías, no necesita saber la medición de masa, eso era más para los médicos que ven la masa y cómo se calcula la masa, no es otra cosa que un volumen multiplicado por una densidad. Eh, así que bueno, eso. Así que bueno, vemos que hay gente que va abandonando el buque porque tiene hambre, yo también voy a hacer en breve eso. Así que bueno, Eh, nos reunimos entonces el lunes que viene, minutitos antes de las 19. Vamos a usar, ahí va a ser más a Gabriel o a Damián, vamos a usar el mismo link. Este link es, o vamos a usar un link distinto para cada reunión. Eso como para saber. No, va a ser un link distinto, Lorenzo. Un link distinto. Bueno, ahí en este grupo tiramos eso. Y dentro de lo que le comenté hoy exacto, lo que comenté hoy a Damián, que para el futuro quiero hacerlo un poco más interactivo esto, y hay una función que tiene Zoom que se llama encuestas, y yo lo tengo que crear antes del Zoom, pero lo tengo que practicar, eso, ensayar, para tirarles imágenes y que ustedes voten de forma anónima, no se van a escrachar, así que no pasa nada, de forma anónima qué es lo que ven, y automáticamente les da un tiempo, tipo 10 segundos para responder 4 preguntitas, y sale una torta con unos gráficos donde les dice, bien, esto respondió la mayoría, esto respondió los que se equivocaron. O quizás la mayoría lo respondió mal y los que se equivocaron bien, no sé. Vamos. Así que bueno, eso va a estar bueno si lo podemos hacer. Si no, bueno, les pregunto así yo a vos. Así que bueno, nos vemos. Gracias por participar y nos estamos viendo el lunes que viene. ¿Sí? Así que bueno, chao a todos. Hasta luego. Hasta luego.